¿Cómo funciona el verbo gustar? Por Oli L10. Esta soy yo. Hola. El verbo gustar tiene una estructura diferente de verbos como comer, vivir, hablar. Vamos a ver esa estructura. Esto es el sol, esta soy yo. Decimos, a mí me gusta el sol. El verbo es singular porque es una palabra singular. Vamos a ver otro ejemplo. Hacer yoga. Decimos, a mí me gusta hacer yoga. El verbo está en singular porque tenemos un verbo. Vamos a ver otro ejemplo diferente. Estos son Tim y Tom, mis mascotas. A mí me gustan los animales. Esta vez el verbo está en plural porque la palabra es plural. ¿Necesitas un resumen? Pues toma nota. Usamos el verbo en singular con palabras en singular o infinitivo y el verbo en plural con palabras en plural. Y no puedes olvidar el artículo. ¿Hasta aquí todo bien? Vamos a ver más cosas. Esta soy yo, este eres tú, este es Juan. Decimos, a mí me gusta o gustan, a ti te gusta o gustan, a él le gusta o gustan. Me, te, le son pronombres, no puedes olvidarlos. Y el plural funciona igual. A mí y a Juan nos gusta, a ti y a Juan os gusta o gustan. Y a tus compañeros de clase les gusta o gustan. Ahora tú, piensa, este es Juan, esta es una taza de té, ¿puedes hacer una frase? Estupendo, vamos a ver otro ejemplo. Estos somos tú y yo, esto es música. Otra frase. Muy bien. Último. Esta soy yo y estos son muchos exámenes. Buah. ¿Cómo es tu frase? Buen trabajo. Esto es todo. Hasta la próxima. Los 30 verbos básicos. El verbo es lo que indica acción o movimiento dentro de una oración. Para mí es lo más importante porque sin verbos no podríamos hablar. Los verbos son la clave del inglés. Si quieres dominar el idioma inglés, se le debe tomar muy en serio el aprendizaje de los mismos. Si nos ponemos a pensar en lo que hablamos, no hay casi nada que digamos sin utilizar un verbo. Intenta pensar o decir algo. Luego identifica el verbo usado. Ejemplo, ahora mismo tengo sed. Aquí el verbo es tener, por supuesto. Otro ejemplo, necesito ir al baño. Aquí tenemos dos verbos, necesito y también ir. Los verbos son muy importantes. Les recomiendo que aprendan los más que puedan, su presente, pasado y futuro. Hice una selección cuidadosa de los 30 verbos más usados y los que el estudiante necesita aprender para que pueda hablar el inglés. Número 1, to go. Número 2, to come. Número 3, to walk. Número 4, to speak. 5, to listen. 6, to see. 7, to say. 8, to study. 9, to learn. 10, to write. 11, to read. 12, to work. 13, to buy. 14, to pay. 15, to spend. 16, to give. 17, to want. 18, to need. 19, to eat. 20, to drink. 21, to sleep. 22, to use. 23, to take. 24, to play. 25, to sing. 26, to clean. 27, to put. 28,
to send. 29, to run. 30, to get. Estos son los 30 verbos básicos. To go, ir. To come, venir. To walk, caminar o pasear. To speak, hablar. To listen, escuchar. To see, ver. To say, decir. To study, estudiar. To learn, aprender. To write, escribir. To read, leer. To work, trabajar. To buy, comprar. To pay, pagar. To spend, gastar. To give, dar. To want, querer. To need, necesitar. To eat, comer. To drink, beber. To sleep, dormir. To use, usar. To take, tomar. To play, jugar. To sing, cantar. To clean, limpiar. To put, poner. To send, enviar. To run, correr. To get, recibir, comprar, conseguir o llegar. Bueno, formas de expresar el pasado en inglés. Tenemos el past simple de toda la vida, que es, ya sabemos cómo es, sujeto más verbo más ed o segunda columna, ¿vale? En negativa es sujeto más didn't más el verbo. En interrogativa, did más sujeto más verbo. Y luego tenemos, este corresponde al pretérito imperfecto. Esto no lo vimos el otro día. Y el pretérito perfecto, que en español serían yo jugaba o yo jugué. ¿Vale? Entonces en inglés es más simple porque solo tienes que poner uno de los dos. En español es un poco diferente. El caso es que es algo que o se está desarrollando mientras yo hablaba, que se estaba desarrollando, jugaba o jugué, algo que ya terminó en el tiempo. Por ejemplo, en español yo puedo decir ayer jugué a fútbol. En inglés sería yesterday I played football. Y también es para decir algo como el presente simple que se hacía antes, pero ya se ha dejado de hacer. Last year, el año pasado, I went to the gym every day. El año pasado iba al gimnasio todos los días. ¿Vale? Pero ya no voy. Es algo que se ha repetido en un momento del pasado, pero ya no se repite más. O algo que ocurrió puntualmente. Last year, I went to the NBA Finals. El año pasado fui a las finales de la NBA. ¿Vale? Fácil, ¿no? Vale. ¿Con qué se suele contraponer en inglés el past simple?
con el past continuous, que es el pasado continuo. Past continuous, que en español no hay una forma verbal, lo que hay es una perífrasis verbal, que es estar. Sí. Estar en pasado más el verbo más el gerundio. Por ejemplo, yo estaba jugando al tenis. I was playing tennis. Pero eso tiene poco sentido ponerlo solo. Tiene más sentido si lo pones de este modo, para contraponerlo con el pasado simple. I was playing tennis. Yo estaba jugando al tenis. When Sam me llamó. Es igual que en español, ¿vale? Hay algo que está ocurriendo en el pasado que se ve interrumpido por algo que usa el pasado simple. Past simple, y este es el past continuous. Bueno, en español yo podría decir esto con el pasado simple, con el pretérito imperfecto. Yo jugaba al tenis cuando Sam me llamó. Pero en inglés no se puede poner presente simple en los dos. Se tiene que poner presente continuo y lo que lo interrumpe en presente simple. En español se puede poner esto en pretérito imperfecto, que es algo que se está desarrollando en el pasado. Yo jugaba al tenis, yo estaba jugando al tenis cuando Sam me llamó. En español tiene el mismo sentido. Si digo yo estaba jugando al tenis, que yo jugaba al tenis. ¿Vale? En inglés no. En inglés tienes que poner el pasado continuo. Y también se pueden usar los dos juntos. ¿Cómo? Pues yo puedo poner yo I was playing FIFA while she was reading. Yo estaba jugando a FIFA mientras ella estaba leyendo. ¿Vale? Esto en español yo podría decir así o podría decir yo jugaba, usando el pretérito imperfecto, al FIFA mientras ella leía. ¿Vale? Y quiere decir exactamente lo mismo. Hay que ponerlo en pasado continuo los dos. El when es cuando algo interrumpe. El while es cuando las dos cosas se producen a la vez. ¿Vale? Y en español se pueden poner. No. Cuando dos cosas están ocurriendo a la vez. Mientras es dos cosas que están ocurriendo a la vez. En inglés es en pasado continuo los dos. Mientras que esto es en español se puede decir usando la perífrasis, o sea, lo que sería pasado continuo en español, o en pretérito imperfecto. Yo jugaba al FIFA mientras ella leía. Y con el when se puede poner un presente simple, pasado simple y el pasado continuo, pero pasado simple los dos no se puede, ¿no? ¿O sí? No, no. Tiene que ser uno de cada, ¿no?
Entonces, del present perfect dice que es una acción del pasado que tiene efecto en el presente, ¿no? Yo he estudiado informática, ciencias de las computadoras. Tiene efecto, que ahora tengo el título, ¿vale? Tiene efecto. She has bought a new car. Ella ha comprado un coche nuevo, ¿vale? Tiene efecto porque ahora tiene el nuevo coche, ¿vale? Ahora si ella dice, o yo digo, she bought a new car. Ella se compró un coche nuevo. No estoy diciendo que ahora lo tenga, sino que a lo mejor hace 10 años se compró un coche nuevo. Pero si ella ha comprado un coche nuevo, se supone que es algo que empezó en el pasado y sigue hasta ahora. ¿Vale? Por eso es presente perfecto. Que es algo que ha empezado y ya ha acabado y sigue. Es algo que está acabado. Ahora, ¿se puede usar en la misma frase un presente perfecto y un pasado simple? Este ejemplo, I have lost my keys. Yo he perdido mis llaves. Esto quiere decir que las he perdido y las estoy buscando. ¿Vale? Pero si yo digo I lost my keys, quiere decir que ya no voy a hacer el intento de buscar porque ya las doy por perdidas. ¿Vale? Y una frase donde aparezcan las dos a la vez, no. No. Me la puedo inventar. She bought a new computer. But it broke and now she has bought a new one. Ella se compró un ordenador nuevo, se le rompió y se ha comprado uno nuevo. ¿Vale? Se ha comprado uno, se le rompió el otro en un momento del pasado, compró el otro y le dura hasta ahora. ¿Vale? Uf, es que el present perfect tiene 500.000 cosas. Vamos a seguir pensando. Pasado simple con el presente. Con el presente y el present perfect, ¿qué se puede hacer? No. Ella por ejemplo, I proposed her marriage. La propuse matrimonio. But she hasn't answered me yet. Me propuso matrimonio, pero todavía no me ha respondido. ¿Vale? Parece el ejemplo que me he hecho antes, algo que pasó en el pasado
Y la respuesta se espera hasta ahora, pero todavía no la he hecho. Pues Answer, eso sí que no lleva el ejercicio, ¿no? De ¿El qué? cómo respondan los ejercicios. Answer, responde. Present perfect. Es que ya el otro que viene es el past perfect. Y ya el past perfect no lo hemos visto todavía. Ya está, es que no hay más. No es tanto lío. Cuando te pones así un poquito, no es tanto. Pues lo que no he dicho es que corresponde al... Corresponde al pretérito perfecto compuesto del español. El pretérito perfecto compuesto es yo he comido. ¿Vale? Buenas amigos de Spanish from Spain. Hoy en esta lección de hoy vamos a hablar sobre el verbo hacer, que es uno de los verbos más importantes y más utilizados en nuestro idioma, igual que ya vimos el verbo ser y el verbo estar. Sobre el verbo hacer, como he dicho antes, es muy utilizado tanto en conversaciones formales como no formales. Y se le descubren más de 90 acepciones. Nosotros, claro, no vamos a ver las 90 acepciones, porque hay muchas que no solemos utilizar a diario. Vamos a ver las que creemos que son básicas y que os van a ser más útiles para mantener una conversación en castellano. El sentido más básico de la palabra hacer es construir algo, realizar algo, fabricar alguna cosa, como por ejemplo, hacer los deberes. Yo tengo unas actividades que tengo que empezar y tengo que terminar. Voy a construir mis deberes, mejor dicho, voy a realizar mis actividades. Para ello decimos voy a hacer los deberes. O como por ejemplo, voy a hacer la comida. Yo voy a empezar a hacer la comida, la voy a preparar y la voy a terminar. Para ello decimos voy a hacer la comida. También utilizamos el verbo hacer cuando nos referimos a acciones habituales. Hacer deporte. Eso lo puede decir alguien que habitualmente, ya sea 3 veces, 4 veces por semana, hace actividad, sale a correr, va al gimnasio, o como por ejemplo, hacer la siesta. Es habitual aquí en España que después de comer nos echemos en el sofá o en la cama un rato a dormir. Como es una actividad muy común, decimos hacer la siesta. Otra acepción que tiene el verbo hacer es que implica autoridad. Como por ejemplo la frase, tienes que hacer lo que tus padres digan. Tú, que eres pequeño, están tus padres que son mayores que tú, con lo cual tienen una responsabilidad sobre ti. Por eso tienes que realizar, tienes que hacer lo que tus padres digan. Otra acepción del verbo hacer es para referirnos a un resultado final. Como por ejemplo, 2 más 2 hacen 4. ¿Qué significa esto? Si 2 le sumas 2, el resultado final es 4. También otro ejemplo es la unión hace la fuerza. La unión, el hecho de que se junten muchas personas, el resultado final es una fuerza mayor, con lo cual la unión hace la fuerza. Otro sentido a la palabra, al verbo hacer, es el hecho de conceder algo, otorgar algo. Por ejemplo, la frase, ¿me puedes hacer un favor? Quiere decir, si me puedes conceder un momento, me puedes otorgar, me puedes dar algo. El hecho es, ¿me puedes hacer un favor? Ya sea material o no material, estamos preguntando a alguien si nos puede otorgar, ya sea un momento suyo o algo que sea suyo. ¿De acuerdo? Otro significado es reducir algo, hacer algo más pequeño. Como por ejemplo, tengo que hacer pedazos esta hoja. Tenemos una hoja que tenemos que romperla. Tenemos que, también por ejemplo, hacer añicos. ¿De acuerdo? Tenemos que coger esa hoja y hacerla cachitos pequeños. Tenemos que reducirla. Y también un sentido que no es físico es hacer memoria.
Cuando alguien te dice tienes que hacer memoria, no se refiere a que tú tienes que hacer algo físico en ese momento, sino mentalmente ir hacia atrás en el tiempo y recordar. ¿De acuerdo? Aquí, hacer memoria sería un sinónimo de recordar. Te pueden decir tienes que recordar o te pueden decir tienes que hacer memoria. Bueno, como hemos visto, el verbo hacer tiene muchas acepciones. Hemos visto solamente unas poquitas, que son las que queremos que os serán más útiles para vuestro castellano. Bueno, y en próximos vídeos y actividades, pues veremos cada vez, iremos viendo más acepciones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver unos datos de interés sobre este verbo, como por ejemplo, que es un verbo unipersonal. Podemos utilizarlo en frases en las cuales no tiene sujeto y en las cuales no nos referimos a una persona en concreto. Como por ejemplo, hace frío, hace calor. Si alguien te pregunta, ¿cómo está el tiempo? Tú puedes responder, hace calor. O sea, no te refieres a una persona en concreto, te refieres al tiempo. Ocurre lo mismo con el verbo ser y estar. No sé si recordáis la frase, está bien. Puede ser que te refieras a una persona que está bien, o igualmente que te refieras al tiempo. ¿Cómo está el tiempo? Está bien. Otro apunte de este verbo, del verbo hacer, es que construye antepuestos a sustantivos que forman locuciones con mismo significado de otros verbos. ¿Esto qué quiere decir? Suena un poco complicado, pero con ejemplo lo veréis mucho mejor. Si yo digo tengo que hacer camino, es igual que si yo digo tengo que caminar. De acuerdo con el verbo hacer, construimos expresiones con mismo significado que otros verbos. Igual que tengo que hacer presencia, es igual que decir tengo que presentarme. ¿De acuerdo? Construimos expresiones con mismo significado que otros verbos. Y finalmente decir que con el verbo hacer construimos frases hechas, como por ejemplo hacer oídos sordos, que es cuando hay algo que no queremos oír y pasamos un poco, hacemos como que estamos sordos y no escuchamos. O hacer de tripas corazón, quiere decir que tenemos que aguantar algo que no nos gusta. O hacerse el remolón, que es muy utilizado aquí, es hacerse el despistado para igualmente no hacer algo que no nos gusta. Bueno, en próximos vídeos veremos cuáles son las conjunciones y los tiempos verbales del verbo hacer, y poco a poco os iremos introduciendo en el mundo de los verbos para poder construir un castellano mucho mejor, ¿de acuerdo? Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Hola, en este vídeo de hoy vamos a seguir viendo irregularidades en el tiempo verbal presente simple. Mirad, tenemos irregularidad en la primera persona. La primera persona, que es yo. ¿Vale? Vamos a ver verbos que solo son irregulares en la primera persona del singular. Del singular, yo. No del plural, que sería nosotros. Del singular, yo. Dar sería yo doy, ¿vale? Yo doy. Yo te doy a ti un bolígrafo, por ejemplo. Sería irregular únicamente en esta persona. Lo demás, el resto de conjugaciones serían regulares. Tú das, él da, nosotros damos, vosotros dais, ellos dan. Coger, yo cojo. ¿Cuál es la irregularidad? Pues que cambiamos la G por una J, ¿vale? Porque el sonido jo únicamente se hace con J, no podemos hacerlo con G. Con G sería co-go, no cojo. Entonces, esa es la irregularidad por una cuestión fonética y solo en la primera persona del singular, en yo cojo. Traer, traigo. Añadimos una G. Esta es una irregularidad, el añadir una G, que les pasa a muchos verbos en castellano. Para los que sois ya iniciados y habéis estudiado y habéis practicado algo, sabréis, o os sonará, o resultará familiar, que un verbo en presente simple añada una G. Aquí tenemos otro, por ejemplo, salir, yo salgo. El resto de conjugaciones es regular. Tú sales, él sale, nosotros salimos, vosotros salís, ellos salen. Vale, yo salgo. Otra vez, aparece otra vez una G. Yo hago. El resto de conjugaciones es regular. Tú haces, él hace, nosotros hacemos. Vale, un verbo un tanto peculiar que es caber.
Caber es tener el espacio suficiente en algún sitio para meterse dentro. Eso significa caber. Bien, la primera persona del plural se dice yo quepo, ¿vale? El resto es regular. Yo quepo, tú cabes, él cabe, nosotros cabemos, pero la primera persona del singular es realmente extraña, ¿eh? Y suena un poco raro, ¿no? Quepo, yo quepo. Otro verbo irregular en la primera persona, el verbo saber. El verbo saber. Yo sé. Yo sé, tú sabes, él sabe, nosotros sabemos. Solo regular en la primera persona. Otro verbo irregular en la primera persona, corregir. Yo corrijo. En este caso le pasaría exactamente lo mismo que acoger. Tenemos que cambiarlo la G por una J para que haga el sonido J, ¿vale? Y no G, G, ¿vale? Yo corrijo y no corrigo, ¿vale? Cambiamos la G por la J. Solo irregular en la primera persona. Suponer, yo supongo. Solo irregular en la primera persona, el singular, yo. Y poner, pongo. Hay más casos, hay más verbos irregulares en la primera persona, pero aquí tenéis un buen puñado de ellos, y además son verbos, no todos, pero muchos de ellos que os van a ser útiles y que utilizáis normalmente cuando habláis. Otra irregularidad que además tiene una regla y se repite. Dice los verbos que añaden una Z en la primera persona del singular. También en la primera persona del singular, yo, que terminan en hacer, ecer, ocer, ucir. Es decir, los verbos que terminan en hacer, ecer, ocer, ucir, añaden una Z. ¿Dónde va esa Z? Vale, mirad. Tenemos la palabra permanecer. Añade una Z. Yo permanezco. Tenemos la palabra pertenecer. Yo pertenezco. Tenemos la palabra conocer. Yo conozco. Y tenemos la palabra traducir. Yo traduzco. ¿Vale? Vale. Bien, pues aquí veis cómo añade una Z antes de la Z. Tenéis todos los ejemplos. Ecer, ocer y ucir. ¿Vale? Nos falta hacer, ¿vale? Porque he repetido. Vale, mirad, por ejemplo, nacer. ¿Vale? Nacer. Yo nací en España. El verbo nacer, indicar dónde ha nacido una persona. Vale, pues sería yo nazco. ¿Vale? Como veis, añadimos una Z. Y el resto de conjugaciones son regulares. Yo pertenezco, tú perteneces, él pertenece, nosotros pertenecemos, vosotros pertenecéis, ellos pertenecen. Yo nazco, tú naces, él nace, nosotros nacemos, vosotros nacéis, ellos nacen. El resto de conjugaciones son regulares. En este vídeo, en esta entrada, lo que vemos son verbos irregulares únicamente en la primera persona del singular, yo. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo. Espero que haya quedado claro. Seguro que ha quedado claro porque sois estudiantes brillantes de castellano. Y si tenéis alguna duda, en cualquier caso, dejar un comentario y nosotros os responderemos de la mejor manera posible y con la mayor brevedad también que nos sea posible. ¿Vale? Venga, nos vemos en otra ocasión y a practicar. Hasta luego. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los pronombres relativos. Bien, ¿qué sabemos de los pronombres relativos? En primer lugar, sustituyen un nombre o sintagma. Sintagma. Nominal, que son antecedentes. ¿En qué? ¿A qué le son antecedentes? Antecedentes en proposiciones subordinadas. Si no recuerdan bien cómo manejamos las proposiciones subordinadas, les recomiendo
repasarlo. Luego, ¿qué sabemos de ellos? Bien, funcionan como un nexo entre la oración principal y la subordinada. En la subordinada cumplen función. ¿Cómo puede ser esa función? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, pueden ser sustantivos, en ese caso van a ser núcleos. Núcleos que pueden ser de sujeto, de objeto directo. Pueden ser adjetivos. Y también, ¿por qué no?, adverbios. ¿Qué más sabemos de ellos? Bueno, que concuerdan con su antecedente. Bien, vamos a ver los más importantes. Tenemos, en primer lugar, el qué. El qué lo vamos a encontrar siempre. ¿Qué pasa con el qué? Es invariable. Siempre lo vamos a encontrar como qué. Es el único que va a tener todo tipo de funciones. Sustantivo, adjetivo, puede funcionar como quiera. El quién varía en número, pero no varía en género. Cuyo, cuyos, como ven, cuyo, cuya, cuyos, cuyos. ¿Qué va a pasar? Varía tanto en género como en número. Lo que pasa con cuyo es que, en vez de concordar con el antecedente, concuerda con el adyacente, es decir, con el que está en la proposición subordinada y no en la oración principal. Lo cual, el cual, la cual, los cuales, como ven, cual varía en número, pero como siempre va a llevar un artículo, vamos a poner directamente que varía en género y número. Y luego tenemos estos que son más bien de tipo adverbial. Tenemos muchos más. Acá estamos viendo algunos, ¿sí? Así que vamos a ver entonces una serie de ejemplos para comprenderlo y entenderlo mejor. Bien. Quien venga temprano no será sancionado. Quien venga temprano, acá tenemos claramente nuestra subordinada. Será. ¿Quién no será sancionado? Quien venga temprano. Bien, venga temprano. Ven que acá el quién, ¿qué está haciendo? Está funcionando como núcleo. ¿Núcleo de qué? Del sujeto. Venga temprano. Dentro de la subordinada. De manera que tenemos un quién, que es un relativo, que en este caso tiene función sujeto, es decir, es un núcleo sustantivo. Bien, seguimos adelante. Tengo una amiga cuyo padre es médico. Cuyo padre es médico. Bien, claramente acá tenemos nuestra subordinada. ¿Ven lo que les decía de cuyo? No se está refiriendo a amiga, se está refiriendo a padre. Por lo tanto, tenemos un núcleo que es padre, porque acá tenemos el verbo y concuerda, y cuyo está modificando. Por lo tanto, cumple función atributo y lo podemos llamar adjetivo. Bien, próximo ejemplo. El hombre no conocía a las mujeres que estaban en la fiesta. A las mujeres que estaban en la fiesta. Veamos. Responde a mujeres, que es su antecedente, ¿sí? Antecedente. Este que estaban en la fiesta. Estaban es verbo. ¿Quiénes estaban en la fiesta? Las mujeres. Las mujeres estaban en la fiesta. Por lo tanto, este que es claramente un núcleo. ¿Núcleo de qué? De un sujeto. Por lo cual, función sustantivo, sujeto, es núcleo, ¿sí? Seguimos con la próxima. Su amiga, la cual vivía en España, no lo sabía. Bien, ¿cuál es la oración principal? Su amiga
no lo sabía. Sabía es verbo, amiga es nuestro núcleo, ¿de qué? De un sujeto principal. Ahora bien, nosotros ¿qué tenemos? Una subordinada. Marcamos la subordinada. Vivía es nuestro núcleo verbal. ¿Quién vivía? La cual. La cual es el sujeto, por lo cual, ¿qué tenemos? A la cual funcionando como núcleo. Es decir, función, sujeto, como sustantivo. Bien, próximo ejemplo. Compraré cuanto sea necesario. Sea necesario. Este cuanto, ¿qué es claramente? Un adverbio, ¿sí? ¿De qué? De cantidad. Próximo ejemplo. El que estudie, aprobará. El que estudie, aprobará. ¿Quién aprobará? El que estudie. Esta es nuestra principal. El que estudie. Tenemos verbo. ¿Y qué tenemos acá? Nuevamente, sujeto, núcleo del sujeto, función. ¿De qué tipo? Sujeto. Sustantivo, ¿sí? Ven de esta manera que la mayoría de los pronombres relativos van a ocupar función sujeto, pero vamos a tener infinidad de casos donde ocupan más bien adjetivo. Cuyo siempre va a ser función adjetivo. Es muy raro encontrarlo como sustantivo, ¿sí? Vamos a hacer un repaso entonces de lo que acabamos de ver. Bien, vimos los pronombres relativos. Vimos que sustituyen un nombre o un sintagma nominal que son antecedentes. Esto es muy importante. En las proposiciones subordinadas. Repito, repasen proposiciones subordinadas, todos los tipos de proposiciones y cómo las analizamos por dentro. El nexo entre la oración principal y la subordinada lo hacen los pronombres relativos. Los pronombres relativos nos demuestran que hay una proposición subordinada. Cumplen función. Sustantivo, adjetivo, adverbio. Como vimos, el cuanto cumplía función adverbio. El cuyo cumplía función atributo. Y en todos los demás que vimos, función, sujeto o sustantivo, ¿sí? También pueden tener función de objeto directo, funcionando también como núcleos sustantivos. Bien, de esta manera entonces vimos los pronombres relativos, cómo varían estos pronombres, cómo encontrarlos y cómo son muy importantes para las proposiciones subordinadas. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los pronombres interrogativos. Bien, en primer lugar, lo que debemos saber de los pronombres interrogativos es que pueden aparecer tanto en oraciones interrogativas de tipo directas. ¿Cuáles son las directas? Las que llevan signo de interrogación con signo, como así también indirectas. Directas e indirectas. Las indirectas son las que no llevan signo, sin signo. Bien, ¿qué sabemos además de los pronombres interrogativos? Bueno, a diferencia de los relativos, estos pronombres interrogativos no van a tener antecedente. No tienen antecedente. ¿Qué otra cosa es importante de estos pronombres interrogativos? Que también tiene que ver con la diferencia que tienen con los relativos, es que siempre llevan tilde. Entonces, esa tilde que es de tipo diacrítica, lo que hace es diferenciar a los interrogativos de los relativos. Bien, ¿cuáles son los pronombres interrogativos entonces? Vamos a tratar de determinarlos para luego poder identificarlos. Entonces, pronombres interrogativos. ¿Cuáles tenemos? ¿Qué?
quién, cuál, cuándo, cuánto, dónde y cómo. Algo que puede pasar es que estos pronombres interrogativos vayan precedidos de preposición. Precedidos de preposición. ¿Qué tipo de ejemplo podemos encontrar en estos casos? Bueno, ejemplos como de quién, donde tenemos una preposición, ¿sí? Bien, vamos a ver una serie de ejemplos para entender esto un poquito mejor. Como verán acá, tenemos unos cuantos ejemplos. Vamos a tratar de identificar en cada uno a los interrogativos que, claro está, son muy identificables. Y acá tenemos el primero. ¿Qué? Dime qué estás haciendo. No tenemos signos de pregunta, así que estamos frente a una oración ¿de qué tipo? Indirecta. Bien. Ahora bien, la pregunta es la misma. Es lo mismo que preguntar ¿qué estás haciendo? Con signo de pregunta. La única diferencia es que de esta manera es indirecta. Bien, ¿qué estás haciendo? Ahora bien, veamos que no tiene ningún tipo de antecedente y tenemos nuestro tilde que nos termina de confirmar que es un interrogativo. Próximo ejemplo, ¿de quién es ese libro? Esta tiene signos de pregunta, por lo tanto claramente es de tipo directa. Veamos, tenemos un quién, tenemos nuestro tilde, no tenemos ningún tipo de antecedente y tenemos algo más. ¿Qué es lo que tenemos? Una preposición que está precediendo a nuestro pronombre interrogativo. Este de cambia la perspectiva del quién, ya que ya está mostrando propiedad. ¿De quién es ese libro? Es mío, es tuyo. Ese va a ser el tipo de respuesta. Bien. Próximo ejemplo. Le pregunté por dónde debía seguir. Es lo mismo que preguntar ¿por dónde debo seguir? ¿Por qué no lo escribimos de esta manera? Bueno, simplemente porque en este caso es una oración interrogativa de tipo indirecta. Pero claramente es una pregunta, de hecho lo estamos usando aquí. Entonces, tenemos un dónde que tiene nuestro tilde, no tiene ningún tipo de antecedente y tenemos una preposición que está precediendo, pero no cambia el significado de dónde, sino que lo intensifica. Bien, próximo ejemplo. ¿Cuándo iremos? Esta es bien simple. Estamos y tenemos en claro que es directa, ya que tiene los signos de interrogación, y tenemos un cuándo que no tiene ningún tipo de antecedente previo y que además tiene nuestro tilde que nos confirma que es interrogativo. Bien, quiero saber cuánto sale esa camisa. Claramente estamos frente a otra indirecta. Pero es una pregunta. ¿Por qué? Porque es lo mismo que preguntar ¿cuánto sale esa camisa? ¿Cuánto sale esa camisa? De manera que el cuánto es nuestro interrogativo que no tiene ningún tipo de antecedente y que tiene su respectivo tilde. Está introduciendo una pregunta de manera indirecta. Próximo ejemplo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál? Tenemos tipo directo. De la misma manera que cómo, una pregunta muy simple, de la cual tenemos también directo. Ambos tienen sus tildes y no tienen ningún tipo de antecedente, sino que están refiriéndose a una introducción y a algo nuevo que va a ser contestado en la pregunta. Ahora bien, el ¿cómo estás? Yo podría tranquilamente decir quiero saber, me gustaría saber cómo estás.
Esa es la diferencia. Pero siempre los pronombres de tipo interrogativo van a estar con tilde, no van a tener antecedente y siempre están buscando una respuesta. Son preguntas, ¿sí? Indirectas o directas, pero preguntas al fin. Repasamos entonces lo que acabamos de ver. Los pronombres interrogativos aparecen en oraciones interrogativas directas, que son con signo, o indirectas sin signo. No tienen ningún tipo de antecedente y siempre llevan tilde. Vimos los tipos de pronombres interrogativos que pueden ir precedidos de preposición y además entendimos entonces que van a estar diferenciados de los relativos aunque la forma de la palabra sea la misma. ¿Cómo nos damos cuenta? Lo principal para diferenciarlos es la tilde, que recordemos es diacrítica. De manera que así hemos aprendido cómo utilizar los pronombres interrogativos. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los pronombres demostrativos. Bien, ¿qué es lo que va a pasar con estos pronombres? En primer lugar, indican distancia relativa. Puede ser entre personas, entre cosas, una cosa y una persona. Puede ser cualquiera de ellas. Los pronombres demostrativos, al igual que todos los pronombres, son deícticos. ¿Qué significa que sean deícticos? Que dependen del contexto discursivo. Bien, ¿qué más sabemos de los pronombres demostrativos? Bueno, varían en género y en número. Además, los masculinos y femeninos pueden ocupar en la oración, ¿sí?, una función similar al artículo. En este caso serían modificadores directos. También pueden estar funcionando como núcleos. Y por último, la tilde diacrítica va a diferenciar su uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo usarlo como atributo, como es el artículo de un sustantivo, que usarlo como si fuera un núcleo. Entonces, si ustedes no recuerdan cómo se usaba la tilde diacrítica, específicamente en los demostrativos, los invito a ver el video de tilde diacrítica en los demostrativos. Vamos ahora a nuestro cuadro. Bien, como verán, va a haber en singular y en plural, y vamos a tener masculino, femenino y neutro en singular, y en plural solo masculino y femenino. Entonces, empecemos a anotar. Masculino vamos a tener este, ese, aquel. En femenino, esta, esa, aquella. Neutro, esto, eso, aquello. ¿Cómo va a ser en plural? No vamos a tener neutro. ¿Por qué? Porque el masculino es estos. Y si tuviéramos un neutro plural, diría estos de nuevo. Entonces, habría una confusión. De manera que en plural no tenemos neutro. Estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, los que son esto, esta, hay cierta cercanía, la distancia no es tan grande, es algo que estoy viendo y que tengo cerca y que probablemente puedo tocar. Cuando estoy hablando de eso, es algo que está un poco más lejos.
Voy a poner un poco más lejos, pero que lo puedo visualizar, pero a lo lejos cuando decimos, eso allá, ¿qué es? Aquello, eso es algo mucho más lejano y que generalmente a veces no lo podemos ver. No lo podemos ver, tocar, está fuera de nuestro alcance perceptual. Bien, y después tenemos los demostrativos adverbiales, que en este caso vamos a tener aquí, allí, ahí, allá, acá. Hay que tener en cuenta que estos adverbios a veces no son considerados demostrativos. En este caso los vamos a considerar demostrativos porque son deícticos, dependen del contexto discursivo, no van a variar en este caso, y lo que van a hacer es mostrar ese tipo de distancia relativa que estábamos mencionando antes. Vamos a ver unos ejemplos y los vamos a tratar de analizar. Bien, vamos con el primero. El libro es de Juan y ese es mío. Este libro, es decir, yo tengo un libro cerca y ese, que está ya un poquito más lejos, es mío. ¿Qué pasa acá? Acá este está modificando directamente a un núcleo que es libro. Acá tenemos un núcleo, sí, pero ¿cuál es el demostrativo? De manera que este, siendo modificador, siendo atributo, funcionando como artículo, porque era lo mismo decir el libro es de Juan y ese es mío, este no va a llevar tilde, este va a llevar la tilde diacrítica. Ese es mío. ¿Por qué lleva tilde diacrítica? Porque está funcionando solo como un núcleo, está solo. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá tenemos cierta cercanía y acá lo tenemos un poco más lejos. Lejanía. ¿Sí? Va a depender de qué estemos hablando. Este libro está señalando un libro en particular. Yo no puedo saber cuál libro si no estoy en el contexto discursivo adecuado. Próximo ejemplo. ¿Qué es eso? Una pregunta que hacemos todo el tiempo. ¿Qué es eso? Bien, ¿qué pasa acá? ¿Qué tenemos? ¿Es cercano? ¿Es lejano? Claramente es un poco lejano, es un señalamiento, va a depender del contexto. Vamos con lo próximo. Esas flores son rosas y estas son margaritas. Esas flores, allá, las que estoy señalando a lo lejos, esas modifica a un núcleo que es flores. Estas, las que tengo acá, las que tengo en la mano, estas son margaritas. Otro. ¿Qué significa esto? Esto, lo estoy observando, está cerca, lo puedo ver, es más cercano a mí. Fíjense que ustedes, cuando dicen ¿qué es esto y qué es eso?, se están refiriendo a la cercanía o la lejanía que tienen. Si yo veo algo al otro lado de la calle, voy a decir, ¿qué es eso? Si encuentro algo arriba de mi mesa, voy a decir, ¿qué es esto? ¿Se entiende la diferencia? Bien, vamos con la próxima. Aquella montaña es peligrosa. Aquella montaña. Montaña es un núcleo que está siendo modificado por aquella. Modificador directo, que es aquella y que es un demostrativo. Ahora bien, ¿qué pasa en este caso? Aquella es algo muy lejano. Por ejemplo, ¿qué sería lo mejor? Si nosotros estamos en un micro y vemos bastante lejos una montaña, vamos a decir aquella montaña es peligrosa. También si nos estamos acordando de una montaña, vamos a decir aquella montaña es peligrosa. Eso es lo que generalmente deberíamos usar. Que lo usemos o no es otra cosa. Vamos con los que son más bien adverbiales. Acá estamos, acá. Este acá, como también lo es el aquí, que es similar, es muy cercano, es cercanía. Es como decir en este lugar. Luego tenemos ahí.
Ahí es un poco más lejano, es como decir en ese lugar. Y en allí vamos a tener más lejano aún, como decir en aquel lugar. Bien, habiendo analizado, vamos a hacer un repaso de lo que acabamos de ver. Veamos. Los pronombres demostrativos van a indicar distancia relativa, son deícticos, dependen del contexto, van a variar en género y número excepto los adverbios, los masculinos y femeninos pueden ocupar función similar al artículo y la teoría crítica diferencia su uso. Tenemos varios, algunos son cercanos, otros son más lejanos y otros están en el medio. Lo importante de los demostrativos es saber si ocupan un lugar antes de un núcleo o si son realmente núcleos. Bien, de esta manera acabamos de ver los pronombres demostrativos, que son, cómo usarlos, el cuadro y los de tipo adverbial. Hola, amigos de Spanish from Spain. Esta lección de vocabulario de hoy es sobre el transporte. La bicicleta, el monopatín, el tranvía, el tren, el metro, el autobús, el barco, el coche, la furgoneta, el camión, el avión. La bicicleta es el mejor transporte para la ciudad, porque no contamina y no tienes que ponerle gasolina, con lo cual no gastas dinero. Algunas ciudades tienen un servicio de bicicletas para poder moverte por toda la ciudad. El monopatín es otro medio de transporte que no contamina y no gasta gasolina o gasóleo. Pero en este caso no todos pueden llevar un monopatín, porque para manejarlo debes ser habilidoso. De lo contrario, puedes caerte y hacerte daño. El tranvía. El tranvía es un vehículo que va sobre unos raíles que están colocados sobre la ciudad. Utiliza un sistema de cableado para moverse. Los primeros paseos ferroviarios de pasajeros datan del año 1807 en Gales. El tren. En España también se conoce como ferrocarril. Está compuesto por una serie de vagones o coches que van unidos entre sí, y la parte que conduce estos vagones recibe el nombre de locomotora. En España decimos que un chico o chica está como un tren cuando nos parece muy atractivo. El metro. El metro es un medio de transporte muy parecido al tren, pero va por debajo de la ciudad. El metro necesita de electricidad para moverse. En Argentina se le conoce como el subterráneo. El autobús. Al autobús podemos llamarle de manera coloquial bus. Este transporte es conocido en las Islas Canarias con el peculiar nombre de guagua. En Vitoria le llaman urbano y en Pontevedra trole. Y hay muchas más definiciones en diferentes partes del país. La motocicleta, llamada comúnmente moto. Las primeras motocicletas que se inventaron iban a vapor. En 1902 apareció la scooter y en 1910 el sidecar, que es una motocicleta con un sillón al lado de la moto, donde va el acompañante. El barco. El barco es básicamente cualquier construcción cóncava que pueda albergar gente y flote en el agua. Es uno de los medios de transporte más antiguos del mundo. Los primeros registros de barcos los encontramos hace más de 10.000 años en Perú. El coche. Por antonomasia, el más común de los transportes y el más utilizado. Es un vehículo familiar. De manera coloquial le llamamos en España carro o buga. De manera no tan coloquial podemos decirle automóvil. La furgoneta. Es un tipo de automóvil un poco más grande que normalmente se utiliza para cargar y transportar más cosas o personas. Esta furgoneta que vemos está llena de flores de colores. Es una furgo cookie. El camión es un vehículo todavía más grande que la furgoneta y sirve para cargar y transportar más cosas, pero en este caso mercancía. En España hay una canción muy famosa que dice que para ser feliz en la vida hay que tener un camión.
el avión. Presume de ser el más veloz y seguro de los transportes. No obstante, hay muchas personas que tienen especial miedo a este medio, porque su hábitat natural no es la tierra, sino el cielo. La acentuación en español. ¿Alguna vez te has preguntado para qué acentuamos en español? La acentuación en español es parte de las reglas del código lingüístico, que nos permite saber en qué lugar dar énfasis a las palabras, incluso cuando no las conozcamos. Es decir, una palabra que lleve o no lleve acento o tilde solo puede pronunciarse de una sola manera y no de otra. Por ejemplo, la palabra zapato solo se puede pronunciar así y no zapato o zapató, y tampoco podemos pronunciar brújula o brújula, sino brújula. El acento nos indica si una palabra es aguda, grave o esdrújula, es decir, si pronunciamos más fuerte la última, penúltima o antepenúltima sílaba. Así, la tilde o acento ortográfico no es solo un adorno fastidioso que a veces se nos olvida escribir, sino una ayuda que nos indica cómo pronunciar la palabra. Veamos si es cierto. ¿Cómo pronunciarías esta palabra? Albuznaque, albuznaque o albuznaque. ¡Claro! Si fuera esdrújula, debería tener acento en la U, y si fuera aguda, debería tener acento en la E. Así solo puede pronunciarse como albuznaque. ¿Comprendes ahora la importancia del acento? ¡Perfecto! Que no se te vaya ninguna tilde. La acentuación en español es una producción de Benjamín Martínez. Música, Umbrella instrumental de The Baseball del disco Strike. Bueno, el día de hoy nos vamos a referir a la conjunción y su tabla de verdad. Recordemos que una conjunción se da cuando dos proposiciones simples se unen a través del enlace lógico y. En matemáticas, el y se simboliza a través de este simbolito, o sea, una V pero invertida. Bueno, la tabla de verdad que vamos a desarrollar aquí es la siguiente, muchachos. Resulta que nosotros podemos preguntarle a alguno de pronto de los niños. El niño va al parque. Esa va a ser la proposición P. La proposición Q va a ser: va el niño, va al cine. Bien. Bueno. Entonces, resulta que vamos a ver en cuándo el niño mintió. Entonces, la primera proposición que tendríamos sería: el niño va al parque.
y luego va al cine. En este caso, si ambas son verdaderas, el resultado de todo esto es verdadero. Bien, pero tenemos la posibilidad de que el niño no va al parque, o más bien, tenemos para llevar el orden lógico, digamos que va al parque y no va al cine. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos una proposición que es verdad, pero otra es falsa. Resulta que el niño pues había dicho que iba a ir a ambas partes, por tanto mintió, ¿cierto? Entonces todo esto es algo falso. La tercera posibilidad que se arroja aquí es: el niño no va al parque y pues luego sí, bueno, y va al cine, llamémoslo así más bien. Va al cine. Tenemos una proposición falsa y una proposición verdadera. El resultado final, en este caso, va a ser falso, porque también mintió. Dijo que iba a estar en el parque y no fue. La otra proposición es: el niño no va al parque y no va al cine. Hombre, pues aquí no mintió una, sino ambas veces, ¿cierto? Falso y falso, por tanto el resultado es falso. De esto podemos deducir la siguiente tablita de verdad, la cual vamos a escribir acá. Tenemos, por un lado, proposición P, que como hemos dicho es el niño va al parque. Proposición Q, y hemos dicho que P y Q, ¿cierto? Recordemos que las dos proposiciones están unidas con el enlace I, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar que tenemos las siguientes posibilidades: que ambas sean verdaderas, que una sea verdadera y la otra falsa, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que ambas sean falsas. Si ambas son verdaderas, el resultado final de todo va a ser verdadero. Pero si tenemos que alguna de las dos es falsa o todas son falsas, el resultado final de todo va a ser falso. Bueno, con esto pues damos por concluida nuestra explicación correspondiente a la conjunción. No olviden desarrollar ejercicios complementarios y que estén bien, muchachos. Nos veremos en una próxima oportunidad.